A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy estamos nuevamente aquí para compartir un tema muy interesante con ustedes. Y es que esta situación que vivimos y que lo atravesamos a nivel del mundo, además de cambiar nuestros hábitos personales, nuestros hábitos familiares, ha tocado también el ámbito laboral y ha tocado también nuestra forma de cómo enfrentamos el tema del trabajo. Hoy, para hablar sobre este tema, contamos desde Colombia con la presencia de una gran invitada. Ella es Imelda Reyes, es psicóloga, especialista en el ámbito organizacional. Toda su carrera profesional le ha desempeñado justamente en organizaciones, asesorando en temas de trabajo y demás. Ahora se encuentra también finalizando su programa de doctorado para obtener un PhD y además va a ser una de las ponentes también en la Jornada Internacional de Psicología Latinoamericana que se celebrará el 1 de agosto. Así que estamos felices de contar en Psicolife con la presencia de Imelda. Imelda, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, Eri. Gracias a todos. Para mí es un honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, empecemos conversando un poco. ¿Cómo ha impactado todo esto de la pandemia, esta situación que la vivimos a nivel del mundo, en el ámbito de las organizaciones? Entendiendo, creo yo, ¿no? Porque en eso tú eres la especialista, a la organización más bien como este proceso o como este grupo de personas, un grupo dinámico que está en interacción todo el tiempo. ¿Cómo ha impactado en ese sentido? Bueno, creo que es bien ambicioso hablar de un impacto en las organizaciones porque son sistemas de por sí complejos y los seres humanos todos estamos organizados por sistemas. El tema de la pandemia ha afectado la empresa como unidad organizacional, la sostenibilidad misma de la organización, la relación entre directivos, trabajadores, los trabajadores y sus vidas. O sea, ha sido un impacto que es definitivamente de una complejidad que es bastante difícil de acotar. Ahora, esta complejidad a la que tú haces referencia, indiscutiblemente ha impactado en todos estos ámbitos que tú mencionabas, pero les ha puesto de alguna manera, o nos ha puesto a todos como trabajadores justamente, un reto, y es esta idea del teletrabajo, de empezar a hacer un trabajo desde casa, a cumplir las actividades o en la medida de lo posible, las actividades que antes hacíamos en la oficina o en nuestros sitios de trabajo, ahora hacerlos de esta manera, virtual y a través del teletrabajo. ¿Cómo se entiende eso y qué impacto ha tenido ya para el trabajador como tal este tipo de situaciones? Sí, gracias, Eli. Ese es uno de los aspectos digamos, más delicados que ha tenido que enfrentar todos los trabajadores con este tema de la pandemia. ¿Por qué? El teletrabajo fue concebido como un método, como un modelo claramente definido, con una normatividad, con unas leyes. En muchos países tienen leyes que regulan el teletrabajo. Es una forma de trabajar oficial. Sin embargo, nuestras empresas en nuestros países, que la mayoría son pymes, no estaban preparados para esto. O sea, son empresas en donde se trabajaba de manera presencial, en donde el producir estaba vinculado directamente a un espacio físico, a un control o una supervisión de parte de un jefe de la jerarquía que correspondiese. Uh-huh. Y en esa cultura, ¿sí? El teletrabajo no estaba ni siquiera contemplado. El tema es que la pandemia hace que entremos de un momento para otro
en que hay que no volver al sitio, hay que teletrabajar, pero las empresas no estaban preparadas para eso. Una cosa es cuando tú como trabajador escoges como opción vincularte a la empresa con una opción de teletrabajo, y otra cosa es cuando tú como trabajador tienes una empresa, un espacio físico, un equipo de cómputo, unas facilidades, digamos, en tu empresa, y te toca salir de un día para otro y adoptar esta forma de trabajo. Y eso, claro, y eso nos tocó a todos, pero tocó aprender en la marcha también, ¿no? Y son prácticamente 4 meses que todo el mundo está justamente entre que hay aislamiento, que hay cuarentena, que se intenta salir, pero prácticamente la mayoría de países latinoamericanos, sobre todo, estamos justamente viviendo este tipo de situaciones. ¿Cómo le ha afectado a la persona, al trabajador en sí, este punto del teletrabajo en el ámbito, pensemos desde el ámbito personal, ¿no? De él, cómo adecuarse a este tipo de situaciones, cómo combinar las actividades de casa con las actividades de trabajo a la vez, los espacios, ¿cómo se entiende eso, Imelda? Gracias, Eli. Sí, es una pregunta interesante, ¿sí? Cuando yo hago la distinción, que una cosa es cuando yo me vinculo como teletrabajadora a una empresa, a que me tocó salir a teletrabajar, es justamente porque esa condición sorpresiva con la que las cosas se dieron hizo que se confundieran los límites de mis espacios laborales y mis espacios personales. Y eso generó en las personas, sobre todo pues en los trabajadores, en lo que ha sido mi experiencia, además porque creo que sería un tema súper interesante para investigar con mucho rigor. Entonces voy a hablar desde mi experiencia. Eso provocó un desbalance en la calidad de vida de los trabajadores. Porque además, o sea, ¿qué lo agudiza? La cultura de la organización. Yo creo que tú sabes, y seguramente las personas que pueden escucharnos saben que la mayoría de las organizaciones nuestras son controladoras, las 8 horas con timbre, con tarjeta, la hora de almuerzo con tarjeta también, porque no te puedes tomar 15 minutos más. O sea, somos una cultura de empresa muy controladora, y esta cultura de empresa fue la que salió a teletrabajar. Entonces, un poco el tema era, e incluso lo escuché en una organización, o sea, van a teletrabajar, pero los quiero las 8 horas pegados al computador. Y entonces, ¿qué pasa? Que tampoco había colegios, que el esposo también necesitaba teletrabajar, o la esposa, que los hijos de la universidad necesitaban también el espacio de la virtualidad. Entonces se formó una mezcla de contextos, de espacios de la vida personal sin límite alguno, que hasta el momento es probable que todavía esté. Entonces yo creo que nos hemos adaptado a un costo alto para el trabajador en términos de su calidad de vida, porque ellos siguen con sus niños en casa, teniendo que atender tareas, porque además los maestros, con ayuda de tu papito, y tu papito está en reuniones toda la mañana, entonces, ¿cuál papito? Y yo he escuchado también, bueno, yo trabajo más en el ámbito educativo, ¿no? Pero yo he escuchado mucho a los papás que se quejaban de eso. Por ejemplo, decían, nosotros teníamos que organizarnos para acompañar en la mañana a los niños en el ámbito de la escuela, de las clases. En la tarde, mi esposa, por ejemplo, me decía, un señor se dedicaba a su trabajo y a mí me tocaba en la noche ponerme a hacer las cosas que requería. Entonces, claro, el impacto, como tú decías, en la calidad de vida es grande. Y también creo que se perdieron de alguna manera estos límites, ¿no? Porque si bien es cierto, está en real lo que tú dices, las 8 horas controlándose. Escuchaba personas que decían que les están controlando digitalmente, no sé cómo, la hora de conexión y de desconexión en el computador. Así es. Pero, ¿qué pasa también ya tú dices impacta en la calidad de vida? ¿Cómo poner esos límites entonces? ¿Cómo ir poniendo o estableciendo esas divisiones de este es mi espacio de trabajo y no voy a contestar el teléfono a las 11 de la noche porque mi jefe necesita un informe y demás? ¿Cómo hacer eso justamente? ¿Se puede hacer o realmente es complejo? Digamos que el llamado que te hace el teletrabajo siempre es al autocuidado, a la diferenciación de espacios, a la diferenciación de contextos, para que tú puedas tener una vida equilibrada y para no perder ese balance, ¿sí? Que va a afectar finalmente toda la vida de la persona. El tema es que esa pregunta
no tiene todavía una respuesta, porque el teletrabajador, estoy hablando del teletrabajador que era trabajador de espacio físico, ¿sí? Porque cuando el teletrabajador escogió esa opción de trabajo, están definidos los horarios, incluso se definen días en que la persona va presencialmente, o sea, es un trabajo regulado y mucho más equilibrado. El tema de la mayoría de los trabajadores, que es, como lo dije, de manera sorpresiva llegar a esto, es que todavía no se ha encontrado la manera, porque así tú como trabajador te sientas presionado, estresado, te sientas afectado porque tu niño de 3 años viene encima tuyo cuando estás en un programa de televisión, porque ladra el perro, entonces que el jefe grita, yo lo he escuchado, ¡cállen! O sea, claro, a él es fácil decir, pero pues es mi niño que vino, o es mi perro que ladró porque sí, porque ladró, porque estoy en mi casa, porque este no es mi espacio de oficina, estoy en mi casa. Sí, tratando con todo mi corazón de hacer mi trabajo, pero pues este es el espacio donde yo vivo. Entonces ha sido una cosa muy complicada y creo que no se ha logrado, no se ha logrado la conciencia en los jefes y en las empresas de que entiendan y puedan regular horarios y entregas. Es más, sí, perdóname que te diga, hay personas que las han sacado a vacaciones y todo el día las llaman, porque como saben que están en casa, claro, y las vacaciones es un espacio de descanso, sí, pero no se da. Entonces estamos llevando a las personas jalándolas a un extremo en donde pues puede estar muy en riesgo su salud y su calidad de vida totalmente. Y eso está vinculado, ¿no? También directamente con el hecho de que sabemos, claro, y sabemos ahora que las personas están en casa como tal, y entonces no sales, y significa que tienes que continuar trabajando, y el nivel de estrés va aumentando, y la tensión en casa también va subiendo. Asociado a eso, además, al hecho de que dices, no puedo reclamar o no puedo ponerme en contra porque me pueden despedir, y ese riesgo también de perder el trabajo ahora se ha hecho cada vez más evidente. Entonces también está eso ahí cerca. Así es. Puede que no sea un riesgo real, pero sí tengo el temor de que si digo no, de que si no entrego o no contesto, entonces pues otra persona puede estar dispuesta a hacerlo. Entonces cuido mi trabajo. El rendimiento, y me crees tú, yo entiendo que ahorita es complicado hacer balances realmente porque todavía estamos en esta condición, porque además el impacto económico para los países ha sido grande, pero ¿crees tú que en términos generales también impacte la productividad del trabajador como tal, el hecho de tener que estar teletrabajando de esta manera, en cómo puedes sacar adelante a la empresa? ¿O crees que más bien al contrario, la persona que esté en teletrabajo, solventando todas estas aristas que tú nos mencionabas, puede decir, no, yo me siento más tranquilo en casa y puedo producir mejor? ¿Cuál de los dos? ¿Puede darse alguna de las dos alternativas o cómo puede leerse eso? Creo que se pueden dar las dos. ¿Ya? O sea, incluso en las investigaciones que se han hecho relacionadas con teletrabajo formal, se ven ambas cosas. Ya. Se ven personas que pueden ser muy productivas, pero también se ve la necesidad como de encauzar o de pedir metas específicas porque justamente no se ven los mismos resultados. Digamos que esta forma de trabajar de por sí requiere una cultura, requiere un altísimo compromiso, un sentido de responsabilidad total del trabajador con lo que ha, digamos, asumido como responsabilidad en su lugar de trabajo. Y el trabajador normal, que no es teletrabajador, pues debe comenzar a desarrollar, ¿cierto?, estas mismas, digamos, estándares de resultado, de desempeño, pero debe además manejar todas estas variables y no es fácil. Entonces yo creo que hay gente que lo ha podido hacer. De hecho, si su núcleo familiar, porque también fíjate qué interesante, él está muy vinculado con mi ciclo de vida. Claro. Si yo soy soltera y tengo 20 años y tengo que teletrabajar, no tengo problema de hacerlo a las 9 de la noche. Claro. Pero si yo soy casada, tengo niños pequeños, yo tengo otra situación. Si soy casada y tengo niños grandes, tengo otra situación. Si incluso soy madre, cabeza de familia, o padre, cabeza de familia, con hijos grandes, esos chicos, tengo otra situación.
Entonces, el tema de la productividad hay que estudiarlo a fondo, hay que tenerlo a fondo, porque como puede que sí, y no sea tanto el teletrabajo, sino mi ciclo de vida que me permite más disponibilidad, que me permite más entrega, sino, y no mi deseo en sí de trabajar o no, yo puedo tener el mismo deseo de trabajar, pero tengo 3 hijos pequeños que están todo el día encima mío, entonces yo no tengo la disponibilidad de tiempo para hacer las cosas como quisiera. Entonces hay que mirar muy bien todas las aristas que surgen alrededor de este tema del teletrabajo. Y los espacios también, ¿no? Porque de pronto hay personas, También. como tú decías, pueden tener un estudio, un lugar destinado para su trabajo, que las condiciones favorecen un poco más a una persona que tiene que estar, qué sé yo, en la mesa del comedor, mientras todos pasan alrededor o por la sala, mientras está intentando trabajar. Entonces, realmente, eso también complica la Literalmente. situación. Literalmente hay personas que no tienen este espacio, que están, Claro, o que sí tienen habitación, pero la señal no entra, entonces tienen que hacerlo en la sala. claro, también Y en ocurre. la sala está toda la familia y el perro, y como te decía, o sea, esa es la condición de vida de la persona, ¿ves? Entonces todas estas cosas obstaculizan, no de pronto el compromiso del trabajador, sino sus circunstancias no le permiten ser tan productivo. Entonces creo que establecer el tema de la productividad en esta situación que estamos viviendo es bastante complejo, y por eso decía, son apreciaciones reales de mis intervenciones en la empresa, pero creo que es un tema que valdría mucho la pena profundizarlo ya a un nivel de dato, de estadística bien realizado. Y porque también de alguna manera esta es la realidad que vamos a vivir durante, parecería un buen tiempo, ¿no? Y si bien es cierto, por lo menos aquí en Ecuador, ya hay personas que están saliendo a trabajar, que sus empresas les han llamado, por ejemplo, a trabajar, pero todavía hay otro grupo grande de personas que todavía siguen haciendo trabajo desde casa. Entonces, esto nos invita a un reto, ¿no? A un reto de cómo podemos ir realizando esos ajustes y cómo podemos ir enfrentando, digo yo, esta nueva realidad, porque realmente es una realidad que nos está tocando vivir y que nos pone a pensar en nuevas disyuntivas de un desempeño laboral. Así es, Mieli, así es. Eso que dices es así. Es muy importante que, digamos que si lo pensamos en el contexto de la jornada que vamos a realizar, tenemos que pensar mucho y de manera muy crítica el papel del psicólogo, sobre todo en las organizaciones. Y eso es un tema que voy a dejar más bien planteado general, porque pues vamos a tener espacio para poderlo profundizar y espero que sea de interés, sobre todo de nuestros colegas. Nuestros psicólogos en las organizaciones han desempeñado papeles muy transaccionales, o sea, todo el mundo vincula la psicología con la selección, la capacitación, el bienestar, y creo que hace mucho tiempo, la evolución misma de la sociedad está llamando al psicólogo a que deje de ser una persona que desempeña tareas transaccionales y se vea como un socio estratégico de una organización. ¿A quién le corresponde pensar estos temas? ¿A quién les corresponde definir qué poblaciones pueden trabajar en casa, en qué condiciones, con qué límites? ¿A quién le corresponde establecer a los jefes esos límites claros y que sepan qué pueden esperar de su trabajador? Al psicólogo, ¿sí? Porque Él es, no solamente entiende la parte de productividad, sino también la parte humana claro, de los empleados. claro, digamos, lo puede ver holísticamente, puede ver todas sus aristas y puede decir, ok, este tipo de personas en este ciclo de vida pueden rendirnos a nosotros más en este equilibrio, formar a los líderes, generar una cultura distinta. Y cuando yo hablo de implicaciones en los procesos organizacionales estratégicos, no estoy hablando de selección de personal, estoy hablando de qué pasa con la cultura de la organización, de cómo mantenemos la identidad de las personas dentro de las organizaciones con esto que nos está ocurriendo. Estoy hablando de cómo se afecta el clima laboral porque los seres humanos vivimos en relación y ahora la relación es digital, es virtual. Entonces todo eso tiene un impacto en general en la vida de las organizaciones y somos nosotros, los profesionales de recursos humanos, los llamados a dar claridad, de establecer límites y hacer posible esa vinculación de la persona con su empresa en esa nueva realidad.
Esta idea entonces va más allá, ¿no es cierto?, de lo que tú decías, de esa cultura tan controladora de la que nos decías al inicio, de las 8 horas sentado ahora frente al computador, y más bien pensar en generar en las personas. Me encantó lo que tú dijiste, el sentirse parte de la empresa, el ponerse la camiseta, pero realmente no en el sentido que se escucha muchas veces ponerse la camiseta solamente para el sacrificio o para trabajar el triple, ¿no?, sino más bien me pongo la camiseta para producir mejor para mi empresa. O sea, trabajando más en resultados, más que en horarios que cumplir, porque pues estar sentadas y no producir realmente, y trabajar 3 horas, pero producir todo lo que podías producir en una semana, porque creo que esa sí es una habilidad de los seres humanos. Pues claro, imagínate cómo produciría una persona que sabe que su organización le está creando todo el escenario para comprender sus situaciones humanas, ¿cierto? Y para que pueda ser muy productiva en la medida en que ella puede hacer su entrega y no en la medida en la que a la empresa le parece, en una perfecta, digamos, coherencia entre lo humano y la organización. Digamos que estamos hablando en sí de un ideal, porque la responsabilidad de las empresas, si tú miras, Eli, nosotros pasamos un altísimo porcentaje de nuestro día en la empresa. ¿Sí? Las empresas tienen una responsabilidad grandísima en el desarrollo humano y profesional de sus trabajadores. Y en este momento se crea esa oportunidad, porque lo que tú dices es cierto. O sea, nosotros tenemos que dejar atrás la creencia de que las horas es lo que da la productividad o lo que me puede decir a mí qué tan buen trabajador soy o no. Es mis resultados lo que define la calidad de trabajador que yo soy. Porque puedo estar, como tú decías, 20 horas sentada en la oficina y no producir nada, ¿sí? Nada por lo menos significativo para una organización. Entonces, hay muchos paradigmas que tenemos que mirar, revisar, y como te decía, es el psicólogo experto de recursos humanos, de gestión de ese talento, el llamado a hacer como y vamos a mirar esta dinámica de otra manera, vamos a ajustarla de manera que pueda coincidir el humano con la organización, para tener esa armonía perfecta que me genere todavía mayor crecimiento humano y organizacional. Qué lindo esto que acabas de decir en este momento, y creo que es justamente lo bueno de poder cerrar el programa justamente con eso, rescatar lo humano y lo organizacional, poder integrar los dos y ayudar justamente a que las empresas empiecen a surgir, adaptarse a esta nueva realidad, ser flexibles con la condición de cada uno de sus colaboradores, porque en realidad no son solamente empleados, no deberían entenderse a los trabajadores como empleados sustituibles y no me sirve y se va, ¿no? Sino más bien justamente como esos colaboradores de una empresa que van construyendo todos hacia un objetivo común. Tú nos has dicho algo también muy importante, la labor del psicólogo organizacional es fundamental en este sentido porque conjuga todos esos aspectos y busca justamente una mayor productividad en esta nueva situación de trabajo a la cual todos nos estamos enfrentando, de la cual estamos aprendiendo y vamos aprendiendo día a día porque todavía es incierto lo que nos va a ocurrir, entonces no sabemos cómo vamos a ir realizando esos reajustes. Muchas gracias, Imelda, por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias por esas valiosas apreciaciones que nos has dado y que nos has ayudado también a ampliar un poco más este panorama que muchas veces tenemos muy sesgado de lo que es el trabajo y el tiempo que tenemos que dedicar a ello. Nos vemos en las jornadas del 1 de agosto. Gracias, simplemente nuevamente agradecerte por este tiempo que nos dedicaste para el programa. Gracias, Eli, gracias a ti, gracias a todos. Espero que estén muy llenos de curiosidad, les haya picado la curiosidad, escuchar, asistir a la jornada, porque ahí vamos a mirar cosas más estratégicas de la organización que el psicólogo está llamado a responder y que hemos dejado de lado durante mucho tiempo. Y ustedes, amigos de Psicolive, agradecerles por cada semana su sintonía, por acompañarnos semana a semana en este programa que es pensado justamente en ustedes y en mejorar la calidad de vida y bienestar emocional de cada uno de nosotros. Invitarles a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo a través de Facebook, en SEADI Psicología. También pueden mirar nuevamente este programa y compartirlo con personas que ustedes consideren que puede serle de utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolive, y pueden seguirnos también a través de Instagram en Psicolive TC.
Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife